amigos, bienvenidos a El Búho TV, edición de cuarentena. Hoy es el día 67 de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, desde el 16 de marzo en que todo cambió. Contrariamente a lo que esperábamos, los casos no se están estabilizando, el crecimiento diario no se está estabilizando y por el contrario está subiendo. Arequipa está presentando una subida ligeramente mayor que el promedio nacional, no en números absolutos, ¿no? Sino en porcentaje de crecimiento diario, por ejemplo. Entonces, hoy tenemos 2.297 casos positivos confirmados. El crecimiento de ayer a hoy, bueno, esta estadística corresponde a las 0 horas de hoy, ¿no? Es decir, ya ha pasado casi un día, entonces en la realidad debe ser más, pero es así como se están manejando las estadísticas. Entonces, en las 24 horas anteriores ha crecido 121 casos. Los fallecidos son 41, hospitalizados 143, 18 más que el día anterior. En UCI, 28, en unidades de cuidados intensivos, 28, uno menos que el día anterior, lo cual es una buena noticia porque no ha habido fallecimiento, lo que quiere decir que hay una persona que se ha recuperado por lo menos ha salido de la unidad de cuidados intensivos, que es el otro tema que preocupa. Hoy el Colegio Médico ha emitido un pronunciamiento alertando que la capacidad hospitalaria y en especial la de camas UCI, de cuidados intensivos, está prácticamente al límite. Y están invocando pues que el gobierno y la propia población traten de evitar, mediante la prevención, claro, pero de evitar que colapse el sistema de salud en Arequipa. En Honorio Delgado, prácticamente las camas están ya a 100%. Donde hay un cierto margen es en salud y en las clínicas privadas. A nivel nacional, pero no sale, no entiendo por qué. a nivel nacional tenemos que también los casos están creciendo, van a estar creciendo, pero a lo que voy es que cuando se habla de una meseta, digamos que los casos suben de un día al otro en 100. Entonces, si todos los días va subiendo 100, 100, 100, estamos en una meseta. Va aumentando, pero dentro de ese margen, esa tendencia. Y si Ya, comienza entonces ya, ahorita yo lo he pagado ya. Entonces, por por teléfono te decirlo de contesto. alguna manera, entonces ahí estamos en ese tema en ese tema del descontrol, que es lo que estábamos tratando de evitar, es lo que estaba tratando de evitar Nacional de Salud. Hoy día tenemos 108.769 casos confirmados, 3.148 fallecidos. 3.148 fallecidos. En realidad es una cifra bastante alta. Hay 7.455 pacientes hospitalizados a nivel nacional y 886 en unidades de cuidados intensivos. En relación a esto, la última vez que habló el presidente de la República nos dio cierta tranquilidad respecto a que ya se ha ampliado la capacidad hospitalaria y también la de UCI, que no va a haber el problema, por lo menos pronto no va a haber el problema de que no pueda hospitalizarse, pero el problema subsiste en algunas regiones. Loreto, claramente, Lambayeque, Ucayali y Arequipa se acerca peligrosamente al tema. Y una muestra de eso es que entre las regiones donde los niños aún no pueden salir
por la media hora que se ha establecido en compañía de un adulto y no más allá de 5 cuadras de su casa, Arequipa no está incluida. Y no está incluida porque se ha notado una tendencia creciente. El número de casos no es muy alto, pero el crecimiento día a día hace prever que esa tendencia va a continuar. Entonces, el Comando Regional COVID en Arequipa, las autoridades de salud, salud también, y la propia población, tenemos que tomar conciencia de eso. Probablemente Arequipa no salga de la cuarentena como lo hagan otras regiones en la próxima semana. Estamos esperando que el gobierno tome la decisión. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. El Congreso de la República ha aprobado hoy una ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud. Y a propósito de eso es nuestra encuesta que les pedimos contestar. Aparecerá en sus pantallas para que puedan marcar por el sí o por el no. Que se declare en emergencia el Sistema Nacional de Salud, ¿mejorará su situación? Esa es la pregunta. El Congreso de la República ha aprobado de manera unánime esta ley que declara en emergencia todo el sistema de salud. Eso implica, por ejemplo, posibilidades de reasignación presupuestal hacia el sector salud y flexibilización de varias normas con el fin de priorizar gastos en infraestructura, también temas de personal, en fin. En la teoría, digamos, es lo que corresponde y se esperaría que este marco legal le permita realmente al gobierno hacer una reformulación completa del Sistema Nacional de Salud, como ya lo ha anunciado también, pero como decimos en el país, del dicho al hecho hay mucho trecho y bueno, pues son muy buenos deseos y vamos a ver cómo es que se va a canalizar esto en el Poder Ejecutivo, porque el Congreso tiene la potestad legislativa, pero hasta ahí. Quien lo tendría que aplicar es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, y de otros ministerios relacionados. De este tema justamente vamos a hablar con el congresista por Arequipa, José Luis Ancalle. Él está en este momento en el Congreso de la República porque todavía están tratando varios temas. Hay una reunión, un pleno en el Congreso y nos está atendiendo un momento a nuestro llamado. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mabel? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, escuchamos bien. Ya, ahora sí. Brevemente, por favor, tratando de ser concisos, ¿en qué consiste esta norma aprobada que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud? Es decir, ¿cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas o a cierto plazo de esta declaratoria de emergencia, considerando que, por ejemplo, ya estamos en un tiempo en que los presupuestos ya deben estar agotados, probablemente considerando además la emergencia, ¿no? Que no se sobreponga a las acciones que está realizando el Ejecutivo en este momento difícil? ¿Qué se puede de esta declaratoria de emergencia, congresista? Sí, muchas gracias. Creo que lo primero es que hemos identificado y hemos podido ver de que el sistema integral de salud precario, deficiente y creo que ha sido relegado durante mucho tiempo y ahora en estas circunstancias, recién quizás con esta aprobación de esta ley y con la preocupación que viene teniendo el Ejecutivo, va mostrando interés y va descubriendo que este sector ha sido descuidado. Hoy se ha aprobado para declarar en emergencia la salud por 12 meses. Esto quiere decir que tenemos que
tener una reforma integral con la finalidad única y exclusiva de revertir la aguda crisis que atraviesa la gestión de los establecimientos, las redes prestacionales de salud a cargo de las diferentes entidades y por supuesto dentro de los tres niveles de gobiernos que conforma este sistema nacional. A partir de ahora y hasta que se termine el estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud va a asumir la conducción administrativa de las direcciones regionales de salud, DIRESAS y las gerencias regionales de salud. Lo que se busca es la eficiencia, porque eso ha permitido pues de que esto se haya descontrolado y se siga incrementando el tema de contagiados, incluso aquí en la ciudad de Arequipa. Ujú. Una de los problemas que en esta crisis sanitaria se ha detectado es que no hay una política y una conducción unitaria del sistema de salud, porque está el MINSA, ¿no es cierto? Pero Ujú. también está ESalud y también hay un sistema privado de salud que no sabemos si tiene algún nivel de coordinación con el sistema público. En esta declaratoria de emergencia se contempla algo de eso. ¿Salud va a seguir por su lado como ha ocurrido hasta ahora? ¿Qué esperan de eso? Justamente esto va a permitir que esta reforma integral se pueda a trabajar mancomunadamente porque, como lo han manifestado, estamos en un estado de guerra y ahí es donde se debe dar situaciones extraordinarias, excepcionales, donde nos permite trabajar tanto con privado y unificar fuerzas para que en una sola facultad para la disposición respecto a las necesidades de salud sea pues direccionada por el Ministerio de Salud que está a cargo de toda esta cartera y que va a permitir sobre todo cubrir esas falencias que las hemos visto, no solamente de parte de las autoridades, sino también de parte de los directivos de los establecimientos de salud. A esta ley se incorpora también, al menos para poder ir incrementando el presupuesto que es destinado al tema de la salud y esa fue la propuesta que nosotros dimos a conocer a través de un proyecto de ley para que se disponga el 8% del PBI. Esto se ha aprobado, esto va a ser gradual, pero al menos ya se está logrando que el Ejecutivo le dé importancia al tema de la salud y lo que también nosotros vamos a exigir que en el tema de la educación pueda seguir los mismos pasos para que al menos tengamos los promedios latinoamericanos en cuanto a la disposición del PBI. Ujú. Bueno, puntualmente en este tema, entonces, podríamos decir que el Congreso está actuando de manera que no obstruya el accionar del Ejecutivo y especialmente del Ministerio de Salud en estas circunstancias. Habida cuenta de los votados en días previos con declaraciones tanto del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y del presidente del Poder Legislativo respecto a falta de confianza, que no iban a dar el voto o que no lo tenía, en fin, cosa que preocupa a la población que se pueda generar un nuevo enfrentamiento en una situación de emergencia, ¿no? Donde realmente hay que priorizar la posibilidad de vencer este virus y de salvar vidas y de eso, ¿no? Claro, pero al menos nosotros desde nuestra tribuna, desde el Poder Legislativo, lo que se trata de hacer es que el Ejecutivo tome la debida importancia a aquellos proyectos mediante decretos de urgencia que pueda dar pues la disposición a las necesidades de la población. A la demora de estos es que nos permite nosotros promover, incluso exonerar de que estos pasen a la comisión y se puedan aprobar. Respecto a los otros procedimientos, como es la debida participación de las diferentes carteras y del Premier, efectivamente, pues ahí quizás hay una mala interpretación de la Constitución y eso sí un poco exacerba los ánimos y bueno, los medios de comunicación un poquito como que también le echan un poco más de leña al fuego en vista de Leña al que fuego. al Sí. menos nosotros
desde cómo estamos tomando algunas actitudes, se está mostrando pues una disposición a las necesidades del pueblo. Pero con la respuesta, al menos en la última conferencia de prensa del Ejecutivo, da pues unas interpretaciones diferentes a las que la Constitución exige la participación del Premier en el Congreso de la República después de la invitación que le realizó en vista de que somos pues un parlamento nuevo. Ujú. Bueno, pero hay acciones que el Congreso ha aprobado, actitudes también que también dan cierta razón a la actitud del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de exonerarse de una declaración de interés, que seguimos con los otorongos instalados en el Congreso y que no ha habido el cambio que todos esperábamos. Y, por ejemplo, el tema de la excarcelación de los presos, que dicen que es una mala interpretación, pero lo real es que en este momento sigue ese problema y no ha habido el entendimiento para que el Congreso pueda facilitar eso que pedía el Ejecutivo y se pueda proceder, ¿no? Porque hay un tema de tiempos acá, ¿no? ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, sí, tiene razón en que el tema de la declaratoria de interés, efectivamente, pues vienen desenmascarándose algunos congresistas que por un lado dice que están a favor del pueblo con la transparencia, pero por otro lado votan en contra. Pero bueno, al menos nosotros como Frente Amplio y mi persona, inmediatamente cuando iniciamos el procedimiento de incorporación al Congreso, dimos nuestra declaración de interés, seguimos con esa actitud respecto al otro proyecto de ley del deshacinamiento de las cárceles. Efectivamente, pues hay algunos quizás conflictos dentro de lo que viene al respecto en las discusiones que se dan en el Pleno del Congreso y se desestimó el dictamen primigenia que tenía la Comisión de Justicia y lo que cuando ya se desestimó y por mayoría no ganó quizás la oposición, sino ganó la abstención, entonces seguía manteniéndose firme. El Fujimorismo pidió una reconsideración para que se pueda tener a bien aprobar el dictamen de minoría, pero ese mismo dictamen no tenía pues quizás una curiosidad para poder disponer ese problema que estamos viendo en las cárceles. Eso ha impedido de que el Congreso pueda disponer también algunas actitudes respecto a la disposición que debemos de realizar a estos problemas de la salud, de la emergencia en salubridad. Yo creo que eso permite ese intercambio de diálogos y quizás intereses de partidos políticos. A veces confunde la situación y al final terminamos pues sin solucionar los problemas que Ajá. deberíamos de hacerlos en estas circunstancias. Bueno, ¿y cómo está el clima, digamos, de entendimiento o de debate político dentro del Congreso? Porque con la pandemia hemos olvidado, muchos peruanos, que tenemos elecciones en abril de 2021, que algunos dicen que va a ser difícil llevarlos a cabo, pero que eso implicaría realmente prácticamente una ruptura del orden constitucional, o sea, sería muy complicado no hacer elecciones, pero también es muy complicado hacer elecciones, ¿no? Entonces, por eso muchos analistas creen que a pesar de esta epidemia, esta situación de emergencia sanitaria, hay muchos actores políticos que están ya en campaña. Algunos serían los congresistas, que a pesar que tienen solamente un año por delante y hasta menos, eh, están presentando proyectos ambiciosos, o sea, están haciendo populismo. Este Congreso ha sido calificado de extremadamente populista, porque además, como ya se van a ir en un año, probablemente los proyectos nunca se lleguen a saber si eran eficaces o no, porque con presentarlos y, digamos, aparentar que están con el pueblo y no sé qué, ya habrían cumplido Claro. su cometido, ¿no? Entonces, ¿qué espera de estos meses en el campo político? También muchos se enfrentan con el presidente de la República por un afán de Sí. notoriedad.
¿no? También hay eso, Claro, pese a que puede haber legítimas críticas y tiene que haberlas, claro. ¿no? Una oposición responsable, pero también es una forma de ganarse alguito, ¿no? ¿Cómo le parece que va a Hay que pasar estos emitirlo. meses? Hay que emitir de lo que en cierta forma sí es cierto que algunos congresistas vienen pues teniendo actitud populista, pero también hay la otra parte donde sí hay consecuencia, un sustento legal, fundamentación, donde sí merecen quizás atención estos proyectos. Pero al final y al cabo, señorita periodista, nosotros vemos que si no haces, también dicen, ¿y qué todos están haciendo los congresistas? ¿Que por qué no presentan los proyectos de ley? Haces que son populistas, que no tienen mecanismos. Sí hay algún sector que están utilizando ello y en este proceso de transición hemos visto algunas deficiencias, incluso hemos pedido a la reflexión y a la autocrítica de los congresistas en las comisiones porque buscan quizás ese cliché de poder insultar y hablar fuerte, sin fundamentos, sino solamente por emociones que les embargan, pero eso no es lo que queremos. Si queremos hacer una política eficiente, también tenemos que tener criterios académicos, criterios de solvencia legal, para que estos puedan ser encaminados y al momento de sustentar, más bien no podamos ser pues objeto de aquellos congresistas que ya tienen quizás una experiencia extensa porque han sido legisladores, podamos, no sé, desvirtuar quizás las intenciones que algunos podamos tener. En mi caso, estamos mucho cuidado con respecto y te contaré que ya son dos proyectos que han sido aprobados y justamente por la formalidad, por el cuidado y por la necesidad que requiere la población dentro del marco constitucional. ¿Habrá los otros? Claro que sí, hay los otros, que incluso glorian de estas y los medios de comunicación los aplauden y los levanten en su hombro, pero en un análisis quizás un tanto legal no pueden ser porque estaría pues vulnerándose el marco de la Constitución, pero mientras ellos Ujú. pues van en avalancha de aplausos y eso también nosotros queremos decir firmemente no aceptamos, sino que queremos también demostrarle de que tiene que haber una actitud formal y sobre todo capacidad para poder hacer cosas que pueda permitir que esta política que tan renegada estaba de parte de nosotros ahora pueda dar una señal de esperanza. Ujú. Bueno, los congresistas por Arequipa, que son 6, ¿se han reunido? ¿Tienen algún proyecto conjunto para la región? Eso ha ocurrido en diferentes congresos, algunos con más éxito que otros. O en todo caso, ¿qué se puede esperar? Porque, reitero, el tiempo es corto de mandato, ¿no? Entonces, algo realista para Arequipa, no sé si han pensado, proponen, se han juntado o no ha sido posible, digamos, consensuar algo entre los 6 congresistas por Arequipa. Desde que recibí mi credencial tuve esa esperanza y de poco a poco se ha ido diluyendo, pero al menos hace algunos días nos reunimos con el alcalde provincial vía virtual, quizás haya dado una señal, pero creo que con terceros se está dando esta situación, pero nosotros tenemos un WhatsApp de justamente los 6, pero cuando digamos ahí hacemos una interacción, no hay respuesta inmediata de algunos congresistas, entonces eso un poquito me preocupa, porque si vamos a repetir lo que anteriormente hicieron los congresistas de la región, ahora era pues que ya no vamos a hacer lo mismo que hicieron anteriormente, porque es cierto que si nosotros nos juntamos los 6 congresistas de diferentes partidos, vamos a poder promover e impulsar proyectos que vayan a favor de la región y que puedan ser aprobados inmediatamente en el Congreso, porque recuerda que en el Congreso siempre pues hay intereses de partidos, de bancadas, pero si fortalecemos estos 6 congresistas de la región, podemos dar quizás ya un camino más rápido y podamos hacer trabajos a favor de la región. Yo invoco
para que haya pues esa disposición, y espero equivocarme en que sus respuestas no sean quizás por el interés, sino por sus labores que quizás los está manteniendo bastante ocupados. Sí, pues porque vemos algunos congresistas que se decantan más por la denuncia, ¿no? Y ah, tenemos autoridades que son denunciables, digamos, entonces es muy fácil hacer denuncia tras denuncia y bueno, yo creo que tampoco así no nos lleva a nada. Bueno, finalmente, ¿y qué están haciendo ahora en el Pleno? ¿Están reunidos en el Congreso? ¿No temen contagiarse? ¿Qué están aprobando? ¿Cuál es la agenda inmediata? Estamos en este momento justamente en el pleno, a conversar con el búho, y justamente terminando se aprobó otra ley también de mi autoría que es incorporada a un proyecto que de salud está pues llevándole al pleno de salud, que hoy estamos aquí conversando vía virtual. Los voceros sí lo están haciendo presencialmente, y te cuento una como primicia, ¿no? Ayer tuvimos la sesión de fiscalización y aprobaron por mayoría que se realice de manera presencial, lo cual me va a exigir, porque yo voté en contra, que necesariamente tendría que viajar a Lima para que se pueda llevar a cabo las sesiones en la comisión de fiscalización de manera presencial, lo cual estamos en contra porque tenemos que respetar las disposiciones del Ejecutivo, y más aún viendo de que ha habido ya más de 10 congresistas que se han contagiado, trabajadores del Congreso, y esta aglomeración es bastante difícil y muy de temer, puesto que puede hacer de que salgan más contagiados. Y bueno, quería decirte que fue también aprobada la ley para que se pueda distribuir medicamentos a los enfermos crónicos, discapacitados que no pueden ir a un hospital, y peor aún, que no deben ir a los hospitales porque esta es la población vulnerable que puede contagiarse, y como en su organismo la situación de su inmunidad está bastante bajo, puede provocar lamentablemente la muerte. Entonces, esto ha sido aprobado y queremos que los establecimientos de salud puedan distribuir los medicamentos y podamos pues así seguir una forma diferente de convivencia, porque esto no termina el día lunes. Esto va a seguir, al menos lo que se está recogiendo de conocedores de esta pandemia, quizás todo este año vamos a tener que convivir de una manera diferente. O sea que no va a poder usar el hemiciclo, este Es lo que Congreso. se, Es lo que se está pidiendo para hacerlo. Es un poco dificultuoso, ¿no? La manera virtual, por cuando queremos hacer uso de la Claro. palabra, y a veces se les escapa incluso dejar el micrófono abierto y están por ahí gritando y haciendo cosas que no tienen nada que ver con eso, pero yo creo que debe de ser paulatino, ¿no? Para que también podamos tener una forma diferente de comportamiento, y también el Ejecutivo considerar esos aspectos, porque, De o sea, acuerdo. no va a ser también fácil conllevar todo eso durante todo el año. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José Luis. Esperemos que el Congreso logre encontrar su camino y contribuya en este periodo que tiene al país, y no contribuyamos a seguir desprestigiando la política, que es una de los males de nuestro país, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Muchas Éxitos. gracias a Elbo, y siempre vamos a estar totalmente dispuestos, y muchas gracias por esas palabras de éxitos que las recogemos y que queremos revertir con nuestro trabajo que venimos haciendo en el Congreso de la República. Muy buenas noches, Mabel. Muy bien. Buenas noches. Bueno, amigos, les recuerdo que estamos con la encuesta precisamente en el aire o en la transmisión, mejor dicho, respecto a esta ley y que declara en emergencia por espacio de 12 meses el Sistema Nacional de Salud. Y la pregunta nuestra es, que se declare en emergencia el Sistema Nacional de Salud, ¿mejorará su situación? ¿Sí o no? El otro tema que vamos a tocar ahora es el de la supuesta contaminación del río Tambo.
Hoy, esta mañana, ha habido una reunión allá en el Valle de Tambo, ¿no? Donde se han presentado los resultados de un análisis que ha hecho la Autoridad Local del Agua recogiendo muestras del río hace un par de semanas ya, o un poco más, en realidad, coloración amarillenta en el río, que es muy notoria. Ustedes van a poder ver las fotos de cómo se ve el río actualmente en el sitio web del Búho. Hemos publicado más de una nota sobre eso. Y esta mañana han entregado los resultados, la Autoridad Local del Agua. Y efectivamente sí han encontrado presencia de metales pesados como boro, arsénico, fundamentalmente, pero que según la Autoridad Local del Agua que hizo el análisis, que pertenece al ANA, en realidad, que es la Autoridad Nacional del Agua, la autoridad máxima, señala que no proviene en principio de relaves mineros, que es lo que cree la población del Valle de Tambo, y acusan directamente a la minera Aruntani. Esta es una mina que está en Puno, pero que ha estado realmente contaminando afluentes del río Tambo y que podría haber llegado la contaminación hasta acá. Esta mina tiene pésimos antecedentes ambientales. Finalmente se ha ordenado su cierre, pero en este cierre no estarían procediendo de acuerdo a las normas de seguridad y otros para evitar más contaminación de la que ya han ocasionado, porque en Puno ha sido expulsada esta minera precisamente por una gigantesca contaminación que produjo. En este momento, en relación a eso, según una nota de prensa que también estamos leyendo acá, según el ANA, los elementos químicos que están en el agua que los han encontrado es natural, o sea, no es por actividad minera. Y también inciden en que los niveles de presencia de estos metales no exceden lo permisible, es decir, que no son dañinos para el cuerpo, para las personas o para los animales o para uso agrario y poblacional en general, estaría apta, según concluye este estudio. Pero la verdad es que si ustedes ven la coloración que tiene el agua, parece difícil de creer. La conclusión de la reunión que había esta mañana entre los representantes de los agricultores del Valle de Tambo, sus autoridades y las autoridades de la Autoridad Nacional del Agua, los representantes, diré, de la Autoridad Nacional del Agua, es que hay que esperar a que termine esta emergencia sanitaria y se va a volver a realizar un estudio. En tanto, los agricultores han quedado muy preocupados, en verdad. No los ha tranquilizado estas aseveraciones sobre que las cantidades detectadas son menores y no hacen inviable el uso de esta agua, ¿no? Según dicen los elementos químicos presentes, se debe al origen natural de algunos de estos elementos en el cuerpo de agua que no afectaría el uso agrario y poblacional. Precisamente habíamos anunciado que íbamos a estar con el alcalde de Cocachacra, el señor Julio Cornejo, pero tenemos en este momento dificultad de conexión. La señal por allá y en varios sectores por los que se mueve el alcalde no es buena, en ocasiones se corta. Vamos a hacer un intento más de comunicarnos con él, mientras yo les doy cuenta de algunas cosas también importantes que han ocurrido hoy día. De todas
maneras, la situación en el Valle de Tambo es la que les menciono. Hay desconfianza, hay temor. Hay una población excesivamente sensibilizada, diría yo, por los conflictos socioambientales que han ocurrido en la zona y tienden a no creer a las autoridades, lo cual es realmente lamentable porque esa deslegitimación de la autoridad debido a los antecedentes en los conflictos socioambientales es muy perjudicial para todos. Y quizá la Ana tiene razón, quizá es así, pero no le creen, ese es el problema. Bueno, no es posible la comunicación con el alcalde de Cocachacra. Esperemos que mañana pueda hacerlo o alguno de los dirigentes para ver cómo está la situación ahí. Aparte también ellos han puesto un tema sobre la mesa que también íbamos a conversarlo y tiene que ver con una aparente ofensiva de la empresa minera Sauder Perú, que como saben todos tiene en expectante su proyecto minero cuprífero Tía María, y que luego de esta circunstancia de la pandemia serían, según ya han manifestado sus voceros, la ocasión perfecta o necesaria para iniciar su proyecto porque se requiere reactivar la economía. Y eso es algo que los opositores al proyecto, que no son 2 o 3, a estas alturas no sabemos si es la mayoría de la población, pero hay una buena parte, obviamente no lo aceptan. Y eso va a generar un nuevo conflicto social que ojalá pudiera evitarse. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a darles el resultado de la encuesta, si me ayudan, por favor. Si creen que esta emergencia declarada a nivel nacional en el sistema de salud va a mejorar su situación, ¿sí o no? Un 58% cree que sí se va a poder mejorar con este marco legal y la acción del Ejecutivo. Y un 42% cree que no. Esperemos que el 58% tenga razón. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana como siempre. Buenas noches.